Maishapa, Ñandeyara Pedroasa. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestra lección de Mombe Uwa Umitos, hoy tenemos Moñain. Quiero que me atiendan. Moñain. Mita Bohapuja, Oikundaha, Ñu, Haka Aguire. Tape Oi Barupi Ouja Ojo. Ha Ekarai, Guasu, Umiñure. Ha oñangareko ubutu ha wirakuerareje. Ha eishawa ndaipori umitendare. Moñai oikoye avei mondapyre ha hembiapovaiva mo'a haram. Heta péicha oikorire peteĩ Itakuápe ojehapy chupe. Ha upéicha opyta ikusugue moñaikuare oje'ehápe. Ahora voy a traducirle. Moñai es el tercer hijo de Taui Queraná. Recorre los campos y los bosques. También va por todos los caminos, viene y va. Recorre, viene y va, no se queda. Es el amo de los campos, de los vientos y de los pájaros. No hay igual como él en estos lugares. También es protector de los ladrones y de todo lo robado. Así él andaba mucho tiempo, pero luego personas le quemaron en la caverna, a él y a toda su familia, según cuenta. De ese lugar solamente se quedaron sus cenizas. Y hay una caverna llamada Moñaicuare, en donde, según cuentan la mitología, en la ciudad de Yaguarón y en Atyra. Ahí termina nuestro mito Moñai. Ahora vamos con los ejercicios. El primer ejercicio que les traje es buscar en el diccionario estas tres palabras. Oikundaha, Mondapyre y Itakuápe. Hoy Kundaha yo busco en el diccionario Kundaha y solamente yo extraigo del diccionario el concepto contextual de acuerdo a este texto. Por eso yo ya le puse el significado de acuerdo a este texto porque tiene varios significados estas tres palabras. Entonces, por eso le puse ñehendú vocabulario. Oikundaha quiere decir recorrer, porque lo único que él hacía era recorrer. Mondapyre, robado, porque todo lo robado él ponía en la cueva o en la caverna. Itakuá, se busca Itakuá, sin la P. Entonces es caverna. Entonces esto se extrajo del diccionario de acuerdo al texto, contextual. Nos vamos en el siguiente ejercicio. Ambojobay. Ambojobay es contestar, yo contesto. La A. Mabawipa ñañemonguetá. ¿De quién hablamos? Entonces la respuesta sería, se pone ñañemonguetá moñai reje. Sería la respuesta. Ñañemonguetá moñai reje. La A. Mba'épa ha'e ojapo. ¿Qué hace él? Ha'e oikundaha ñu haka'aguýre. Sería la respuesta. Vuelvo a decir. Ha'e oikundaha ñu haka'aguýre. La She. Mba'érepa ha'e oñangareko. ¿Protector de qué es Moñai? La respuesta sería ha'e oñangareko ubutu haguyrakuerareje. La última, la E. Mba'épa ojejapo moñaireje. ¿Qué le hicieron a Moñai? Ohapy chupe peteĩ Itakuápe hérava Moñaikuáre. Repito otra vez. Ojehapy chupe peteĩ Itakuápe hérava Moñaikuáre. Así termina nuestra lección de hoy. Fecha más un ame con boepy. Ya yo ya bebé.